tal amigos? Bienvenidos nuevamente al canal. Hoy vamos a hablar de esa serie de Hot Wheels de Rápido y Furioso. Es una serie de 2016, abarca varias películas de Rápido y Furioso, en las cuales ahorita escogí los autos que en lo particular me llaman más la atención y creo que son algunos de los autos más conocidos de la franquicia. Y vamos a ir hablando un poco de ellos. Vamos a ir empezando, creo que con el auto más icónico de lo que es Rápido y Furioso, lo que es el Toyota Supra. Que es este Toyota Supra de la película Rápido y Furioso, que sería la 1, por así decirlo. Y podemos ver que es un Toyota Supra de 1994. Este Toyota Supra es un auto icónico. Y creo que lo empezaba a hacer antes de la película, pero la película acabó de ser su boom. ¿Qué tenía de atractivo este vehículo? Si ustedes recuerdan la película, hay una escena donde llevan el Supra destrozado al taller, pero lo que les llama la atención es el motor, el 2JZ. ¿Y estas refacciones? Están pendientes. Tom, ¿qué hago con esto? Vaya, ¿qué diablos es esto? ¿Qué tenemos aquí? Este es tu auto. ¿Mi auto? Dije que quería un auto, no una cafetera. Podrías empujarlo hasta la meta o remolcarlo. Ni empujándolo llegaría. No tiene fe. Tengo fe en ti, pero esto es un taller, no un depósito de chatarra. Abre el cofre. ¿Que abre el cofre? Ábrelo. Un motor 2JZ rayos. ¿Qué te dije? A decir verdad, estoy sorprendido. ¿Sabes qué? Este auto acabaría con... Que ese motor, la cualidad que tenía es que era un motor prácticamente indestructible. Bueno, o sea, vaya, si tú sabías un poco de mecánica, el motor lo podías modificar, cambiarle algunas partes, aumentarle lo que es las libras al turbo, o ponerle un turbo más grande y el motor iba a aguantar. Los internals estaban hechos muy bien, entonces te permitía aguantar presiones muy fuertes, temperaturas altas, y podían levantar los coches hasta 800 caballos, 700 caballos, prácticamente como salían de la agencia, o sea, con muy poca inversión, y eso era lo que lo hacía tan llamativo. El Supra, que era conocido como el Supra Mark IV, la generación 4, o el A80, ahí fue donde agarró su boom. La película de Rápido y Furioso realmente propició que se volviera un coche, no podríamos decir de culto, pero sí uno de los favoritos. Incluso ahorita el vehículo es de los más buscados usados. O sea, en el mercado de segunda mano de autos usados es el más buscado, y un Supra te puede costar 150, 140 mil dólares en muy buen estado. Incluso modificado puede llegar a ser mucho más caro. Pero digamos, tenía el motor 2JZ, que era un motor en línea 6 cilindros, y ese motor era buenísimo. El motor 1JZ también es bueno, requiere más trabajo, pero también es de muy buena calidad. Son motores que aguantan, por así decirlo, el uso rudo. Así que eso fue lo que el Supra fue tan llamativo de la película, que fue su boom, fue lo que ocasionó que entrara en la, vamos a decirlo, en la escena de lo que es las carreras callejeras a gran escala. Ya fue como que conocer el underdog que estaba ahí y que podía ser modificado para llevarse entre las patas a coches mucho más caros. Por ejemplo, no sé, como en la película, un Ferrari, tal vez un Skyline, tal vez un Corvette, que no era así, porque en sí el Supra, cuando salía de la agencia, era considerado un vehículo lento. Y eso sí, el Supra traía uno de los mejores frenos de esa época. Creo que durante 5 o 6 años fue considerado el que mejor sistema de frenado tenía para su segmento de vehículo. Entonces eso permitía que el Supra fuera cada vez más buscado, porque era económico, entre comillas,
y lo podías dejar hecho una bestia. Imagínate un carro de esos con, no sé, 600 caballos, ya era algo digno de ver correr. Los coches de Rápido y Furioso, recuerden que es una serie de Hot Wheels, en la cual podemos ver que aquí vienen todos los vehículos que están incluidos en esta serie, que no todos los tengo aquí, ya iremos sacando los que faltan, pero en este caso, en este video vamos a hablar de el Charger, que ustedes recuerdan que el Charger es de Dom Toretto y pertenecía al papá, y es un Charger del 70. Este Charger en la vida real es la segunda generación de este vehículo, se le conoce como B-Body, o sea, el cuerpo B o chasis B, y fue la que estuvo en producción de 1968 a 1970, es decir, solamente por 3 años, y durante esos 3 años se produjeron aproximadamente 220,000 unidades. Este número es muy bajo, y si a eso le sumamos que cuando salió el Charger fue un boom, gustó mucho el diseño, la carrocería gustó muchísimo y fue un coche muy llamativo, por lo cual fue usado en películas, series de televisión, en todo. Prácticamente fue como que auto insignia de los 70s, ¿no? De los muscle cars. ¿Por qué importa esto? Porque, por ejemplo, los Duques de Hazzard, que ustedes saben que el Charger que tiene es un RT, esa serie de los 70s, solamente esa serie destruyó 300 Chargers. Y salió en otras películas en las cuales se usó para persecuciones, en la cual también destruyen los vehículos. Y durante el proceso de las persecuciones se echaban 2 o 3 vehículos. Y así súmenle a las series, a todo en lo que fue utilizado en televisión, ¿cuántos de esos 222,000 o 220,000 fueron destruidos? Ya sé que no van a llegar a ser 1000, pero ahí se van. Más todos los que hicieron pedazos en carreras clandestinas, más todos los que hicieron pedazos por accidentes, más los que dejaron pudriendo en algún lugar, los que se descompusieron y nunca repararon. Es un coche muy difícil de encontrar. Y si ahora nos vamos a que dentro de la producción del Charger hubieron ediciones especiales como este Daytona, que del Daytona con motor Hemi solamente se produjeron 70 unidades. Puede variar el número, no recuerdo bien, 70 unidades, y con el motor 440 fueron, si mal no recuerdo, 400 unidades que se produjeron con el motor 440. 433 unidades. Entonces había el Charger 500, el Hemi 500, que traían el motor Hemi, y las ediciones con 440. El 440 era de 7.2 litros y si mal no recuerdo el Hemi era de 6.3. En cuanto a lo que es el Daytona era el Charger, simplemente lo que le agregaron fue el alerón y el frente deportivo, o el frente aerodinámico más que deportivo, aerodinámico. Logró el récord de velocidad de 322 kilómetros. Con el motor 440, era como que prácticamente lo sacabas de la agencia y lo podías poner en una línea recta a correr y te iba a dar 322 kilómetros por hora. Estamos hablando de 1970, señores. Algo impresionante si ustedes lo ven o se lo tratan de ubicar en esos años. En cuanto al Charger en general me refiero, es un modelo o es un vehículo que debido a que fue una producción tan limitada, fue tan usado en tantas cosas y es tan difícil de encontrar, que los coleccionistas pelean mucho para poder tener los vehículos que coincidan motor con chasis y transmisión. ¿Por qué? Porque la gente los compraba y se iban a la agencia y compraban el Charger normal con el motor más pequeño y conseguían después el motor 440, o conseguían el Hemi, se lo ponían y luego conseguían el alerón del Daytona y conseguían el frente del Daytona y se lo ponían. Entonces ya era un Charger normal convertido de Daytona, pero traía un 440, o incluso era un 500 convertido, digo, cuando no había ese valor todavía tan fuerte de qué significaba, ¿no? De que ya estás hablando de un coche clásico con tanto, si no era, estamos hablando de los 70s todavía.
Entonces se modificaban, o incluso el Charger lo convertían a 500, lo pintaban con las franjas de 500. Entonces, al momento de decir que ya la gente los empezó a coleccionar, los encontraba y no coincidía que fueron 500 por el número de chasis o por el número de motor. Entonces, por eso son tan caros cuando los encuentran restaurados y los números coinciden. Y estamos hablando de arriba de $100,000. Y se pueden encontrar también muy baratos cuando están en mal estado y no tienen, generalmente no van a tener el motor o no van a tener la transmisión. Entonces se pueden encontrar también las piezas de los Daytona para poder armar un Daytona. Todo lo que hubo en ese mercado, en ese aftermarket para el Charger. Y el día de hoy es uno de los muscle que también es más buscado para poder restaurar. Hay unas restauraciones en fibra de carbono que no tienen perdón de Dios. Son unas bellezas. Y se han hecho restomods, que una restomod es una restauración pero modernizada, es decir, con suspensión moderna, tal vez un motor SRT de última generación. Te subes al coche y prácticamente te estás subiendo a un coche modelo 2020, pero con el exterior de un coche de 1970. Digo, en gusto se rompen géneros. Habrá quien no le parezca esto y habrá quien diga, sí, por favor, quiero manejar un clásico, pero sintiéndome tan cómodo como manejando un auto del año. Pero en sí, por eso es tan emblemático y por eso es un poco curioso poder ver que tienen guardado en el garage un Charger del 70 y luego sale en la película 6 como Juan por su casa manejando un Daytona, que en esos dos coches tiene arriba de $200,000. Entonces sí es como que y es un poquito, si te vas a ver ya el valor del coche, es muy exagerado, ¿no? Ese fue un poquito de la historia del Charger, de lo que fue, de por qué es tan difícil de conseguir. En la primera película vimos este Honda siendo el vehículo de Johnny Tran, que era, digamos, que el enemigo acérrimo de Dom Toretto. Este vehículo se repitió en la segunda película, siendo el coche de Suki, que era una chica, y en este caso el vehículo estaba pintado en color rosa y con detalles de anime. En la 1 era color negro y tenía estrellas ninja, que es un Honda 2000. Este vehículo estuvo en producción de 1999 al 2009 y era una versión Roadster de Honda, es decir, era motor delantero, biplaza con tracción trasera, corte de frente largo, cabina o habitáculo muy pequeño y defensa pequeña, lo que le daba un aire de deportivo, o sea, de ser un vehículo deportivo. Este coche estaba diseñado así para hacer un homenaje al Honda S600 y S500, que eran los primeros roadsters de Honda. También para competir en el mercado europeo y americano, donde gustaba mucho este tipo de vehículos. En sus primeros años de producción, del 1999 al 2003, este vehículo está equipado con un motor de 2 litros, que era el FC20. Trabajaba muy altas revoluciones. El corte lo hacía hasta las 8800 revoluciones. Producía un ruido increíble, o sea, un sonido de motor muy muy agudo, muy bonito, y con el VTEC, o sea, la rompía el Honda S2000 en ese aspecto, y por su diseño se veía muy deportivo. Yo considero que es uno de los autos que envejecen bien. El motor, como les decía, era 2 litros y tenía un corte de revoluciones muy alto, 8800. Después, en el 2004, entra el segundo motor, que era el FC22S. Le cambiaron, o sea, modificaron un poco el nombre, pero suben desplazamiento a 2.2 litros, llegando a los 260 caballos, si mal no recuerdo. En este caso, el vehículo le bajan el corte de revoluciones, o el par motor, se lo bajan a 8200 revoluciones. No parece mucho, pero se compensaba con el desplazamiento mayor de la máquina. Eso permitía que la carrera del pistón era más largo, por lo cual las revoluciones sí tuvieron que ser bajadas, si no iban a estar volando pedacitos de motor de S2000 por todas las calles. Queda como un coche muy llamativo por su diseño, es un diseño muy estético. También se permite modificar mucho, incluso por el tamaño de la bahía del motor, es buenísimo para hacerle swaps de motor. Pues amigos, espero que les haya gustado el video.